Mis queridos amigos de Fastmatix, ¿no saben qué gusto me da llegar a dos figuras más geométricas muy importantes de las cuales hay que memorizar la fórmula de su área de preferencia? Ya vimos que es muy importante conocer la fórmula del área del cuadrado, del rectángulo, también del triángulo, del rombo, del romboide, del trapecio. Y ahora vamos a ver cómo memorizar la fórmula del área de un polígono regular y de un círculo. Vamos a explicarlo. En primer lugar, hay que saber que un polígono regular es esa figura que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. El triángulo, si es equilátero, es un polígono regular, aunque no se acostumbra a decirle polígono regular. Y también el cuadrado es un polígono regular, aunque no acostumbramos decirle así. Pero de 5 lados, que es el pentágono, de 6 lados, que es el hexágono, de 7 lados, que es el heptágono, de 8 lados, que es el octágono, de 9 lados, que es el nonágono, de 10 lados, que es el decágono, de 11 lados, que es el undecágono, etc. Si tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, les vamos a llamar polígono regular. Hay que decir algo. Si yo quiero saber el área de cualquier figura que tenga lados rectos, podría dividirla en triángulos y sumar el área de todos esos triángulos. O dividirla en figuras conocidas y sumar el área de todas esas figuras conocidas. ¿Qué pasaría si para saber el área de este hexágono yo dibujo triángulos? Vamos a ver. Imaginen que todo este hexágono yo lo divido en triángulos así. Y otro triángulo para acá, y otro triángulo para acá, y otro triángulo para acá, y otro triángulo para acá. Tendría yo que calcular el área de 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. ¿Por qué? Pues porque tiene 6 lados. Entonces cada lado sería la base de un triángulo. Entonces si yo sumara el área de esos 6 lados, pues ya tengo el área de mi hexágono. Ahora bien, cada triángulo de estos, pues hay que saber su altura. Acuérdense que la altura es, me subo hasta la parte más alta de la figura, lanzo una cuerda hacia abajo, que obviamente por la fuerza de gravedad quedaría vertical, formando un ángulo de 90 grados aquí. Y entonces pues ya podría ser base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, habiendo lanzado mi cuerda hacia abajo, que es la altura del triángulo, yo digo base, que es uno de los lados del hexágono, por altura. Fíjense que en este caso a la altura le vamos a llamar apotema. Entre 2, ¿no? Entonces si yo hago lado por apotema entre 2 más lado por apotema entre 2 más lado por apotema entre 2 más... Estoy haciendo base por altura sobre 2, base por altura sobre 2, base, que son las áreas de los diferentes triángulos. Pero ¿para qué hacer el área de este más el área de este más el área? Mejor sumo de corrido todo el contorno. Que no hemos llegado al tema de perímetros, pero un perímetro no es otra cosa que sumar toda la orillita de una figura. Es muy fácil. Entonces si yo sumo este lado más 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 este lado, tengo el perímetro. Por eso la fórmula de cualquier polígono regular es área igual a perímetro, que es sumar todos los lados, por apotema, que es la altura de cada uno de los triángulos que se formen sin importar si es hexágono, heptágono, octágono, sobre 2, porque el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. Pero para no ir base por base por base, una por una sumando, pues simplemente sumo todas las bases y ya es la suma de todas las bases por la altura, que se le llama apotema, entre 2. Y así ya tengo el área de cualquier polígono regular. Repito, tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos interiores iguales. Entonces imaginemos que cada lado de esta figura mide 10 centímetros. Y de altura que tenga 8.7 centímetros. Es decir, lo que le llamamos apotema de la figura. El área total va a ser... ¿Cuál es el perímetro? Sumo 10 más otros 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 10. 6 veces 10 pues es 60 por el apotema, que es 8.7 entre 2. Y el resultado es 261
centímetros cuadrados. Claro, pudieran ser metros, pudieran ser decámetros, pudieran ser millas. Este es el resultado del área de este hexágono. Ahora bien, para el círculo, aquí sí necesito mucho de su memoria. Y para el área de un círculo es importante saber que si tomo el centro de la figura y me voy hacia la orilla, a esa distancia le vamos a llamar radio. ¿Y cómo me aprendo la fórmula del área? Ojo, círculo es que ilumino todo el interior, eso es el círculo. Circunferencia es nada más la orillita, es el equivalente al perímetro, eso lo vamos a ver después, pero ahorita círculo es iluminar toda la superficie de adentro de esta figura redonda, eso es el círculo. Circunferencia es nada más la orillita, el perímetro, el contorno. Bueno, entonces, ¿cómo sé cuál es el área del círculo? Imagínense que aquí trazamos un cuadrado, ¿no? Del tamaño del radio. Imagínense que esto es un cuadrado, ¿no? Si yo trazo un cuadrado del tamaño del radio, resulta que el área de este cuadrado va a caber 3 veces y un poquito dentro de este círculo. Por eso la fórmula del área del círculo es pi, que es un número que se tienen que aprender, que vale 3.1416. Bueno, tiene muchísimos decimales, 3.1415, 92, 6, etcétera, etcétera. Pero con que se aprendan 3.1416 es suficiente para hacer cálculos. Entonces, pi, que vale 3.1416, por el área de este cuadrado. ¿Y cuál es el área de un cuadrado que mide radio de lado? Pues radio por radio. Por eso se le dice radio al cuadrado, porque cuando tú multiplicas lo mismo por lo mismo, pones un 2 chiquito aquí arriba. Entonces, base por altura. R por R, pues es R al cuadrado. Radio por radio. Imaginemos que aquí valiera 10 centímetros, para ponerla fácil. Si este radio vale 10 centímetros, entonces el área va a ser 3.1416, que es el valor de pi, por 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 10 por 10, o sea 100. 3.1416 por 100. Y esto nos da un resultado final de, que es muy fácil porque cuando multiplicas por 10, por 100, por 1000, nada más recorres el punto decimal, el número de ceros que tengas acá. Entonces, como tengo 2 ceros, lo recorro y me queda 314.16 centímetros cuadrados. Es muy, muy importante recordar que si es área, necesito centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Si fuera perímetro, nada más sería la orillita y sería centímetros. Pero como es área, centímetros cuadrados, o si fueran metros, metros cuadrados, o si fueran kilómetros, kilómetros cuadrados, o millas cuadradas, o pulgadas cuadradas. Eso es muy importante. Mil gracias por su atención. Por favor, díganle a un amigo que se suscriba, es lo único que les pido. Nos vemos la próxima.